Ok. Entonces, pues aquí había estos... supongo que lo que esta persona que hizo este cuadro, lo que quería decir era cuáles eran las variables que podían estar provocando que en algunos países el COVID se mostrara ascendente y en otros países no, ¿no? Dice aquí, la tabla presenta datos hipotéticos sobre 4 países donde se esparció el COVID-19 a principios del año 2020. Entonces, bueno, no son datos reales, eso no importa. Y dice, dos de estos países no lograron frenar los ascendentes casos de infectados, los gobiernos de los otros dos lograron bajar sus casos de infectados. La tabla muestra las inferencias y los parecidos en estos 4 países que se cree son relevantes para determinar el contagio masivo, ¿no? Y por ejemplo, aquí toma Alemania, Corea del Sur y México. Eh, por ejemplo, aquí podríamos empezar preguntando por qué el compañero o la compañera que nos manda creo que es la compañera Isidora, viene aquí arriba. Igual ella nos podría decir, ¿no? ¿Por qué eligió estos países? ¿Qué relevancia le parecieron a ella que tenían para haberlos elegido? No sé si está la compañera Isidora presente. Sí, es Ah, ok. Isadora. Perdóname. ¿Nos podrías platicar un poquito de tu cuadro, de por qué decidiste estos 4 países? Bueno, la verdad los elegí un poquito al azar. Ok, Eh, Vi muchas noticias sobre cómo estaban llevando esta situación en muchos países y estos en particular se me hicieron pues relevantes, importantes, porque, no sé, vi que había similitudes con México y Estados Unidos y había similitudes con Alemania y Corea del Sur. Digo, la verdad, fueron datos un poco hipotéticos, sí, sí, sí. no es muy real, Ok, ok, ok. pero no sé, son los países que se me ocurrieron y las variables también Vale. que, que encontré. ¿Qué te parecieron importantes para tratar de decir por qué en unos parecía que ascendía, ¿no? Y en otros descendía la curva de infectados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, esto que pones aquí de gobierno de derecha y gobierno de izquierda, creo que es muy interesante eso, porque precisamente creo que hemos visto muchos distintos gobiernos de derecha que por ejemplo, el tipo de Bolsonaro o Sí, de Donald Trump, ¿no? Que de plano niegan o dicen que no pasa nada, que es una gripita o que, pues, que hay que seguir la vida, ¿no? Y que no importa que se mueran los que se mueran. Eh, entonces aquí a lo mejor hubiera sido interesante que metieras también a Brasil, ¿no? O sea, que sí, pusieras a lo mejor países que sí fueran como muy claramente de derecha en el sentido de, más bien como de extrema derecha, por decirlo a lo mejor, que son como los que yo identificaría tipo Trump, tipo Bolsonaro, ¿no? Para ver sí. qué es lo que han hecho con respecto a esto. Y y de izquierda, ¿no? Bueno, México aquí igual está en este grupo de los de izquierda. Ah, y bueno, en Alemania está la derecha. Luego también pusiste el uso de mascarilla obligatorio, ¿no? Por ejemplo, aquí pusiste que Alemania y en Corea del Sur creo que sí son obligatorios. Esto es un dato real. Eh, um, y bueno, en Estados Unidos y México no, por diferentes circunstancias, ¿no? Cabría pensar aquí, por ejemplo, qué relación hay entre esta variable, o sea, entre que el hecho de que el gobierno sea de derecha y que, por ejemplo, haya el uso obligatorio, ¿no? De la mascarilla, ¿no? O de izquierda. Si es que estas dos variables están, digamos, relacionadas o no, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece que en Brasil, por lo mismo esto de las ideas de Bolsonaro, no es obligatorio, ¿no? O sea, en realidad, pues, la gente puede andar como quiera, ¿no? Buen equipamiento médico. Aquí creo que aquí
creo que hubiera sido importante también decir que Alemania sí tenía este buen equipamiento médico. Al menos por las noticias que yo he leído, parece que Alemania sí se ha salvado porque tiene un montón de camas, ¿no? Sobre todo esta cosa de las camas que sí ha parecido como una variable importante, ¿no? Para la disminución, para los cuidados, ¿no? Sí, bueno, creo que esta sí me quedó un poco ambigua, porque hay partes de Alemania en las que creo que los médicos están faltos Ok, de equipo y ha habido protestas, así que sí, esta sí ya, fue sí, un poco ambigua. ok, ok, ok. Sí, habría que revisar entonces así como a detalle. También está testeos extensos y generalizados, ¿no? Bueno, aquí sí, creo que en Estados Unidos y en México que sí, creo que sí es claro que no hay tal, ¿no? Este, mm, y luego confinamiento social. Que aquí también podríamos hacer como, por ejemplo, aquí en el concepto de confinamiento social, creo que podríamos, digamos, dividirlo en distintos conceptos, ¿no? Porque hubo confinamientos que fueron casi, por ejemplo, en España que se le llamó estado de alarma y que si nadie podía salir a la calle porque si no te arrestaban, ¿no? Te llevaba la policía, cosas así. Y bueno, en México pues era la recomendación de que no salías a la calle, pero si salías no pasaba nada, ¿no? Pues a lo mejor podríamos ir diferenciando también en esas dos cuestiones, ¿no? Pero bueno, eh, aquí, ¿qué te refieres con este sí y con este no? Era para explicar que sí era igual a uno y no igual a cero. Ah, ok, ok, ok. Vale, vale. Como tu glosario. Ujú. Sí. Ok. Entonces, pues serían como esos señalamientos, ¿no? O sea, a lo mejor podríamos haber pensado en países que fueran como, no sé, importantes para saber el comportamiento de la curva. Por ejemplo, en España, o sea, España es uno de los países de Europa, creo que más castigados por la cosa de la pandemia. A lo mejor lo hubiéramos podido tomar como una especie como de paradigma europeo, ¿no? Hacia dónde pueden acercarse los demás países europeos si no toman sus precauciones. Aunque bueno, el caso de España es también complejo porque hay una pelea entre el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid. El gobierno de la Comunidad de Madrid no quería volver al confinamiento porque según ellos, o según ella, que es una mujer, la presidenta, Ayuso, según ella no, pues iba a afectar a la economía. Incluso hizo una cosa súper, súper extraña, que fue como confinar ciertos barrios y otros barrios no. Y a los que confinó eran a los más pobres. Y los barrios más ricos no los confinó, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó a haber como unas quejas con respecto a esto de por qué había preferencia, por qué los pobres no podían salir, ¿no? Al parque y los ricos sí. Incluso si tú eras de un barrio pobre y tenías que ir a trabajar, y casi todos los trabajos, las grandes empresas, fábricas y todo esto están en barrios ricos, ¿no? Y si tenías que moverte para ir a trabajar a algún barrio rico, no había problema, ¿no? Pero si en cambio, si tú te querías mover ahí en tu propio barrio para ir al parque, eso sí no podías. Para ir a trabajar sí podías, pero para moverte en tu propio lugar no podías, ¿no? Entonces, bueno, son cosas ahí de la derecha madrileña medio locas. Entonces había una pelea entre el gobierno central, el gobierno nacional y el gobierno de la comunidad, ¿no? Y hasta se volvió judicial. Entonces, bueno, bueno, vamos a ver qué otro hay. Muchas gracias a la compañera Isadora. Eh, a ver, vamos a ver se los comparto. A ver, no sé por qué me sale como todo hacia abajo. ¿Cree que puedo revisar la sala de espera para ver si no hay nadie? A ver. No, no hay nadie. Ok, está bien, gracias. Alguien te está diciendo que no lo deja entrar. Ah, ya, pero justo me acaba de decir que ya entró. Ah, bueno. Ok. Bueno, volvamos a esto.
Bueno, por ejemplo, aquí lo que quiere saber es qué sistema parlamentario es más eficiente, ¿no? Y nos pone su pregunta. Y pone varios casos, ¿no? España, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Ah, solo que, bueno, a ver, acá nos puso esto de si es una democracia parlamentaria, si el jefe de Estado es reina, si el jefe de gobierno es primer ministro, si es bicameral. Ok. mm, Forma de gobierno, con forma de gobierno supongo que se refiere a si es una democracia parlamentaria. Sí. Ok, ok, Y en jefe de Estado es si el ajá, jefe de Estado es una rey o reina. Y ok. en jefe de gobierno, si el jefe de gobierno es el primer ministro o el presidente y así. Ah, ok, Y en las características del Parlamento me refiero si es bicameral. ok, Ah, por perfecto. eso lo puse aquí, o sea, para describirlo, no sé. Sí, sí, como el glosario igual. Ajá, está muy bien. Ajá. Em, sí, eso es un punto importante, ¿no? O sea, que ustedes vayan definiendo bien los conceptos que van utilizando como variables, ¿no? O sea, que estén bien definidos en el sentido de que quieren decir cuáles son los propios límites del concepto que ustedes, de la variable que ustedes quieren explicar. Am, pero bueno, aquí creo que es muy claro y además, como son variables que, digamos, son variables institucionales que es muy claro si están o no están, ¿no? Entonces, bueno, aquí um, pusiste, por ejemplo, que en España no, en Reino Unido no, y en Alemania e Italia tampoco, ¿no? Aquí sí hay el jefe de Estado es el rey, ¿no? Aunque aquí, por ejemplo, sí podría ser como Es mm, que, es que había uno, creo que en Italia, que era como mixto. O sea, que tampoco era democrático, pero tampoco así, pero era mixto. Entonces no sabía cómo ponerlo. ¿a qué te refieres con democrático entonces? O sea, que es elegido directamente, supongo, como en el caso del rey que no son elegidos. Ajá. Ok, ok, ok. Entonces, el jefe de Estado, bueno, pues aquí en ambos casos son los reyes, ¿no? Y acá, me parece aquí que es el presidente, ¿no? En Alemania, en Francia me parece que también hay un presidente, igual lo mismo que en Italia. Jefe de gobierno, ¿no? Si es el primer ministro o no. Eh, bueno, igual aquí pusiste distintas variables. Características del Parlamento, que es A bicameral. eso me refiero si es bicameral o no. Ok, 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 ok. Bueno, es que mm, lo hubiera puesto colorcitos, ¿no? Para que se entendiera más, pero... No te preocupes, está bien. Aunque lo que no me queda tan claro es cómo estas variables pueden contestar a esta, Es a que, esta bueno, pregunta. Ajá. ya después de que estaba indagando y viendo como la cultura de cada país y la historia que tuvieron que pasar cada país para formar su gobierno, entonces es muy subjetivo, entonces no puedo decir que cuál sistema parlamento es más eficiente, ya que cada país tiene como condiciones distintas que funcionan para su país. Entonces no puedo decir, o sea, así yendo investigando y con estas variables, no puedo decir que cuál es mejor y cuál no, sino que cada gobierno tiene su sistema, pero que les funciona a ellos. Ok, ok, perfecto. Digamos, o sea, de alguna manera lo que te permitió hacer entonces digamos, el cuadro comparativo es darte cuenta que no hay entonces un sistema parlamentario más eficiente, ¿no? Unos que otros. Sería como la respuesta a la Ajá, que, a la que podrías haber llegado, ¿no? sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es como, depende mucho de las características, ¿no? Por ejemplo, en España la figura del rey se supone que es una figura unificadora, ¿no? Que une a todos los pueblos españoles alrededor de su propia figura, sean catalanes, sean vascos, sean navarros, etcétera, ¿no? Entonces sí tiene mucho que ver con cada uno. Ok, muy bien.
Vamos a ver otro. Déjenme cerrar este. Y les voy a compartir este de acá. Que es cuadro comparativo sobre la calidad de vida entre países, ¿no? Y entonces nos pone aquí las variables que son seguridad, que sean más contaminados. Aquí por ejemplo, esta variable de más contaminados puede ser un poco ambigua, ¿no? O sea, más contaminados con referencia a qué, ¿no? A lo mejor lo que podríamos decir es con un alto índice de contaminación, ¿no? Para que pueda ser como un poco más claro, ¿no? Am, Luego oportunidades laboral y verdadera democracia. Aquí también creo que esta variable de verdadera democracia igual puede ser un poco ambigua, ¿no? ¿A qué nos referimos con verdadera democracia? ¿Cuándo es una verdadera democracia y cuándo no es una verdadera democracia, ¿no? Eh, y aquí tendríamos que entonces definir democracia. Eso sería como una tarea del propio investigador, ¿no? Conceptualmente hacer una definición de democracia para entonces decir, ¿es democrático o no es democrático, ¿no? Y quitar esto de verdadero porque suena así como muy, como, no sé, como un juicio de valor, ¿no? Y nada más pondríamos como democrático, ¿no? Y ya si no tiene democracia, pues le ponemos cero. Y si sí la tiene, consideramos que sí la tiene, ponemos un uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, si quisiéramos escarbar más, si quisiéramos meternos más a este asunto de la democracia, igual podríamos sacar incluso otras variables sobre la variable de democracia, ¿no? Y hacer otro cuadro comparativo para ver cuáles son las variables que nosotros podamos considerar importantes para que en un país sí haya democracia y en otro país no haya democracia, ¿no? Y bueno, aquí puso México, Estados Unidos, Suiza, Venezuela, Noruega, Alemania, ¿no? Y bueno, aquí sí ya de plano nos dijo que nosotros no tenemos una verdadera democracia, ¿no? Tristemente. Ni los gringos, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, yo sí diría que a lo mejor podríamos dudar de lo de los gringos, ¿no? Pero igual tendríamos que investigarlo. Seguridad, bueno, eso sí me parece como muy claro, ¿no? Sí, pues tenemos una falta de seguridad, ¿no? Importante. Eh, y bueno, yo creo que eso serían las cuestiones que podríamos ir aquí considerando de este cuadro, ¿no? Espero que todo esto que voy diciendo, pues les vaya sirviendo a todos, ¿no? De acuerdo a lo que cada uno de ustedes hizo. Déjenme ver otro. No vamos a poder ver todos, obviamente, pero voy a tratar de ver varios. A ver, sobre migración. Ok. Ah. De todos modos, sería importante que con lo que vamos a ver hoy, o sea, con la lectura que nosotros vamos a ver hoy y con estas, digamos, con estas correcciones que podría estarles yo haciendo, pues ustedes sigan trabajando con su cuadro, ¿no? O sea, que no sea como todavía un trabajo terminado, sino que ustedes puedan incluso desarrollarlo más. Bueno, aquí hay otro sobre migración masiva, ¿no? Y nos pone aquí distintas variables: dependencia de las remesas, bajas condiciones laborales, bajo desarrollo económico, política aplicada no favorable, migración masiva. Por ejemplo, aquí una cosa a la que yo le pondría pero es esta variable de migración masiva, ¿no? O sea, porque si es lo que estás tratando de explicar, ¿por qué existe la migración masiva? No podrías ponerla como una variable independiente, ¿no? Tendría que ser una variable dependiente. O sea, tendría que ser aquella variable, como dice en la lectura de hoy, la X, ¿no? La que es X y que no cambia. Entonces, yo quitaría aquí esa.
Creo que aquí está la compañera Lilia. No sé si nos quiere decir algo con respecto a su cuadro. Sí, de hecho, bueno, le comenté en el correo cuando se lo mandé que bueno, a mí se me hizo como que muy complejo hacer ya como tal el cuadro comparativo, porque igual cuando me guié en la lectura del día de hoy, pues decía que no nos debemos de fijar tanto igual en las similitudes, ¿no? O sea, de guiarnos en los casos en donde prácticamente sabes que se va a dar este fenómeno, sino que también tienes que fijarte en los casos en los que se podría dar con las condiciones causales, pero sin embargo no se da, porque ya Claro, así bueno, ese nivel de comparación se hace como más complejo, ¿no? Entonces, pues yo dije, chale, tengo que empezar a buscar casos que no, o sea, ya no voy a empezar a buscar en Google, principales países que migran hacia Europa, ¿no? O hacia, a América del Norte, sino tienes que ver casos que se parecen, pero sin embargo, por alguna razón, pues no se va a dar esta migración masiva, ¿no? Entonces, realmente aquí como que se me hizo muy complejo porque realmente como se lo expliqué en el correo, no, o sea, son datos perspectivos, ¿no? O sea, no son datos como reales y nada más fue así como, no lo quisiera decir así, pero sí, como de lo que nada más ahorita de mis ideas. Sin embargo, no hay datos todavía fundamentales. ¿Por qué? Pues porque tienes que, como decía la lectura, tienes que crear como un marco analítico principal, pero sin embargo debe ser flexible, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya si procedemos a desarrollar esta tarea más a detalle, pues ya voy a empezar a tener que explicar qué es, por ejemplo, la migración masiva, ¿no? A partir de qué cantidad de migrantes se considera esta categoría, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es muy complejo este sistema comparativo. No, 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 no. Es buena tarea, pero sí me sacó muchas canas verdes. Y también, ahorita los ceros y los unos los puse igual como yo creo, ¿no? Pero realmente, pues no son datos todavía reales. ok. Perfecto, sí, no, no te preocupes. No esperaba todavía que pusieran datos reales porque eso implicaba hacer una investigación más profunda, implicaba pues más chamba y además tenían ustedes que leer. Entonces, por eso no quise que fuera exactamente con datos reales, ¿no? Em, pero bueno, por ejemplo, aquí sí esta parte, o sea, que es la que quieres tú explicar de la migración masiva, sí yo lo quitaría como una variable independiente y pues lo dejaría como la variable dependiente, que es precisamente la que con nosotros queremos explicar, ¿no? Y por ejemplo, acá, otra que a lo mejor puede parecer un poco ambigua, esta de política aplicada no favorable, ¿cómo a qué te referías? En que la política del país, o sea, no desarrolla como tal para que, por ejemplo, en una política económica que se enfocara a desarrollar nuevos empleos o tuviera como el interés como de apoyar a este sector, ¿no? Que está en condiciones bajas, se podría decir. Ok, ok. Entonces, digamos, aquí también tendría que, digamos, suponiendo que hacemos un trabajo más profundo de este cuadro, habría que definir bien esto, ¿no? Política aplicada no favorable. Bueno, y creo que estas sí se entienden muy bien, ¿no? Bueno, ok, gracias. Entonces, bueno, ya vimos algunos, ya anotaron algunas cuestiones importantes que hay que ir notando, ¿no? Sobre todo la claridad de las variables y saber diferenciar entre una variable independiente, variables, la variable dependiente y las variables independientes, ¿no? Que no se nos escape que la variable dependiente es la que nosotros queremos explicar, a la que nosotros queremos dar una razón, ¿no? Y en este caso sería nuestra X, es la incógnita, por decirlo de una forma. Eh, bueno, antes de empezar ahora sí con cómo está el rollo de la lectura para hoy, no sé si alguien más tiene alguna participación, alguna cosa que quiera decir respecto a esto, a esto de los cuadros, o si no, ya nos echamos así, ya de corrido, explicar qué onda con la lectura de hoy. Bueno, entonces empecemos. Sí, esta era una lectura mucho más complicada que la anterior.
porque pues este señor sí se mete a desarrollarlo más a profundidad, ¿no? Aníbal Pérez, ¿no? Aunque retoma algunas de las cuestiones de Rajin y lo hace mucho más complejo. Aunque no creo que sea difícil, más bien creo que es una cuestión como de poco laboriosa, ¿no? Que es como de ir prestando atención a cada una de las cosas e ir armando y desarmando, metiendo, quitando, ¿no? Y bueno, aquí nos da de hecho varios capítulos en donde él va a tratar de expresar, ¿no? Algunas de las cuestiones más importantes para que nosotros vayamos armando este cuadro. Entonces vamos a ir platicando cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, pues todo proyecto de investigación, también el comparativo, pues tiene que partir de una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a ustedes les surge como duda respecto a un fenómeno de política comparada, ¿no? Eh, no es como, bueno, es que a mí me gusta China y me gusta España, y entonces, pues los voy a comparar porque los dos países me gustan y se me ocurrió compararlos. Todavía no sé qué es lo que voy a comparar de los países, pero los voy a comparar, ¿no? No, sino que tiene que surgir como de una duda existencial, si quieren, de por qué chingados pasa esto, ¿no? Y de tratar de explicarlo, ¿no? Em, entonces, digamos, la pregunta es una cuestión muy importante, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que nos hace aquí la lectura es la de bajo qué condiciones consigue un gobernador ganar su elección, ¿no? Y a partir de esta pregunta es que va a desarrollar todos los cuadros que vemos a lo largo de la lectura, ¿no? Solo de esta pregunta. Eh, y bueno, también entonces de la pregunta va a surgir la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible respuesta. Es lo que ustedes pensarían que podría dar respuesta a su propia pregunta, ¿no? Eh, por ejemplo, por qué en México y por qué, no sé, en España los movimientos sociales no han tenido un impacto parecido, ¿no? Sino diferenciado. Son esas diferencias? ¿Por qué allá sí, por qué acá no? ¿No? Y de esa pregunta existencial, pues entonces ustedes ya van a sacar la hipótesis, ¿no? Bueno, es que yo digo que los movimientos sociales en México son bastante tibios, entonces por eso no pasa nunca nada, ¿no? Y a lo mejor es que en España son más radicales y me parece que por eso, ¿no? Pues tú tendrías que meterte a estudiar esas variables, ¿no? Em, y nos da tres elementos que tiene que contener una hipótesis, ¿no? En primer lugar, la variable independiente, que es esta variable a la que nosotros le vamos a querer dar una explicación, que es en el ejemplo que yo les acabo de dar, sería los... ¿Por qué? Más bien, em, sería los impactos de los movimientos sociales en el ámbito político, ¿no? Caso de España y caso de México. Esa sería la variable independiente, o sea, lo que queremos explicar, por qué en un lugar hay más impacto y por qué en otro lugar no. Y las variables independientes que precisamente serían aquellos factores explicativos que en la lectura el autor quiere representar a través de la X, ¿no? Perdón, hace rato estaba diciendo que la dependiente es la X, ¿no es cierto? La Y es la dependiente y la X son las independientes, ¿no? Y luego tiene que haber una relación causal en tu hipótesis, ¿no? Supongamos que yo digo, en los movimientos sociales más radicales o los movimientos sociales más radicales tienden a tener impactos más, más fuertes en el ámbito político, ¿no? Entonces, tiene que haber aquí una relación causal que vincula a ambas, ¿no? Es decir, entre los factores explicativos y el factor que se busca explicar, ¿no? Aquí el factor, la Y y la X estarían unidas por esta idea de que la radicalidad
hace que unos sean más impactantes que otros, ¿no? Esa sería la relación causal que habría entre estos dos, entre la variable dependiente y la variable independiente, ¿no? Y, otra cuestión que ya más o menos hablábamos ahorita con los ejemplos, es que las definiciones de cada variable tienen que ser operacionales. ¿A qué se refiere con que sean operacionales? Con que nosotros podamos utilizarlas, o más bien que nosotros podamos utilizar técnicas para poder analizarlas, ¿no? O sea, tienen que ser variables que nosotros podamos analizar empíricamente, ¿no? No puede ser una variable tipo, es que, ¿por qué le gusta más a fulanito que al otro fulanito? Porque yo creo que es que él me ama más que ¿no? Este no es una variable, o sea, el amor no es una variable que nosotros podamos operacionalizar, porque ¿cómo vamos a medir el amor, no? O sea, ¿cómo vamos a decir, ah, sí, este cuate sí lo ama más y este cuate le ama menos, ¿no? Entonces, tiene que ser variables que nosotros podamos operacionalizar, que tengamos herramientas, no para medir cuantitativamente, pero sí para, digamos, identificar empíricamente, ¿no? Decir, ah, bueno, aquí está la presencia, ¿no? Aquí, bueno, en mi corazoncito supongo que vive el amor, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se ve? ¿Quién sabe, no? Entonces ese sería un problema. Y también otra cuestión es definir la población que se va a estudiar y la muestra que va a ser observada, ¿no? O sea, esto ya lo debieron haber visto en estadística, ¿no? Un poco, aunque bueno, aquí no se trata de hacer estadística, pero, digamos, tienen que definir el universo que ustedes van a estudiar, ¿no? Por ejemplo, otra vez volvamos al caso de los movimientos sociales, ¿no? En España y en México. ¿Qué movimientos sociales vas a estudiar? Porque hay un montón de movimientos sociales en ambos países, ¿no? O sea, y por ejemplo, hay movimientos sociales en Cataluña, y hay movimientos sociales en País Vasco, y hay movimientos sociales en Extremadura, diferentes, ¿no? Y en México también hay distintos movimientos sociales, ¿no? En Oaxaca o en Chiapas, etcétera, ¿no? O sea, tienes que definir muy bien cuál es el universo que tú vas a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a estudiar, como fue en mi caso alguna vez, estudié el Yo Soy 132, ¿no? Y los indignados en España. Pude, digamos, elegir estos dos movimientos, aunque yo lo ponía como España y México no, digamos, no lo definía en un sentido de solo en Madrid o solo en tal lugar, porque fueron movimientos de alcance nacional, ambos movimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me permitía hacer una comparación entre ambos porque los dos tienen esta similitud, ¿no? Y bueno, obviamente, pues que estas variables no tengan que ser ambiguas. Y además que elijamos una muestra que pueda ser observable, ¿no? Ahora en el doctorado, escuchando igual los proyectos de otros compañeros, hay un compañero que ya está a punto de terminar el doctorado, que está haciendo su trabajo sobre los movimientos que surgen durante el temblor de 2017, ¿no? El terremoto de 2017. Y y bueno, por ahí surgen grupos en Twitter que se movilizan y todo este rollo. Pero él tiene el problema de que esa muestra que él quiere analizar, es decir, los líderes de este movimiento en Twitter no quieren ser entrevistados por él, ¿no? Él ha estado en contacto con ellos, pero ellos ya le dijeron que no le van a ayudar y que no aceptan ser entrevistados con él para realizar la investigación, ¿no? Él explicaba un poco que tenía mucho que ver con el marketing, ¿no? O sea, que muchas personas ya asumen que cuando tú los quieres entrevistar para hacer una investigación, es para hacer una especie de estudio de marketing, para venderles cosas y rollos así, ¿no? Y entonces, si alguien llega y les quiere hacer una entrevista de ese tipo, pues les hacen fuchi, ¿no? Bueno, daños colaterales del marketing. Entonces, él ya tenía su universo, digamos, más bien su muestra que quería ser observada,
que eran, digamos, estos líderes de este movimiento en Twitter, pero va a tener que cambiar su muestra porque pues no quieren ser parte de la investigación, ¿no? Entonces va a tener que identificar otros sujetos que sirvan como muestra también, ¿no? Pero que sí quieran ser entrevistados. Y por ahí nos da la definición de población, ¿no? Dice que la población es el universo de unidades de análisis que constituye el foco del estudio, ¿no? O sea, es lo que a nosotros nos va a interesar estudiar. No podemos estudiar el mundo ni un país entero, incluso hasta una ciudad. Puede ser bastante difícil, ¿no? Tenemos que ir definiendo qué sujetos son los que nos interesan a nosotros analizar y por qué también, ¿no? No es nada más como, pues a mí me gusta que, pues voy a analizar a todos los mayores de 30 años, ¿no? Sobre la migración, ¿no? Sí, pero ¿por qué los mayores de 30 años? ¿Por qué estás eligiendo a los mayores de 30 años? ¿Qué, qué factor se te hace a ti importante de los mayores de 30 años para que decidas investigarlos a ellos, ¿no? Em, y además también tiene que ser una población que sea relevante para nuestra propia investigación, ¿no? O sea, que sea relevante para responder a la pregunta que hemos hecho nosotros a esta realidad, ¿no? Política, y que además pueda ser aplicada por nuestra hipótesis, ¿no? O sea, si nosotros decimos que los movimientos sociales más radicales son los que consiguen tener impacto, eh, pues no nos vamos a meter a investigar, por ejemplo, las organizaciones civiles o los muchachos que salen solamente a andar en bici todos los domingos, o sea, porque esos no nos van a ayudar a responder nuestra propia hipótesis. Entonces, por eso es importante, si se dan cuenta, cada uno de los pasitos que hay que dar en una investigación es parte ya de la investigación. O sea, el ir formando la propia investigación, el propio protocolo de investigación, ya es parte de la investigación, donde se tienen que ir tomando decisiones, ¿no? Y bueno, una cosa muy importante que dice, cuanto mayor sea el rango geográfico y temporal que nosotros querramos investigar, así que forme parte de nuestra teoría, pues va a ser mucho mejor, en el sentido, va a ser mucho más explicativo y va a tener una relevancia científica mucho más importante. Y mientras, digamos, mayor también sea, vamos a asumir ciertos riesgos de ponernos a comparar cosas que a lo mejor no son comparables, ¿no? Y que a lo mejor están en contextos muy diferentes, contextos históricos muy diferentes, y que a lo mejor por eso no cabría hacer una comparación como tal, ¿no? También tiene que ver con cuestiones de decisión, ¿no? O sea, sobre todo cuando ustedes vayan a hacer su tesis de la licenciatura, a la hora de ir demarcando los límites de su propio trabajo de investigación, esto es muy importante que no quieran hacer tampoco tanto que al final en realidad les cueste de trabajo, digamos, hacerla en tiempo de que lo que quieren analizar es tanto que les va a tomar 20 años, eh, sino que elijan una muestra que pueda ser a lo mejor no tan grande, pero que pueda tener eh, um, digamos, una importancia para tu investigación, ¿no? Es como el ejemplo que yo les ponía de mi tesis de la maestría. O sea, cuando yo decidí nada más estudiar un condado, que el condado de Macomb, Michigan, pues es un condadito chiquito por ahí, perdido en Michigan, ¿no? Pero la importancia que ese condadito chiquito por ahí perdido en Michigan tuvo para la elección de Donald Trump fue importante y por eso lo elegí, ¿no? Porque prácticamente le dio la victoria en Michigan y Michigan fue uno de los estados más importantes para que Donald Trump pudiera ganar la elección, ¿no? Entonces, uno cuando va haciendo cuando va escudriñando, digamos, los datos que existen, uno se va dando cuenta, mira, este dato puede ser importante, aunque no, digamos, aunque no sea un universo poblacional tan grande, eh, sí nos puede ayudar a explicar ciertas cosas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la pregunta y a la hipótesis, ¿no? Y luego en la siguiente sección de esta lectura, bueno, no sé si antes alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aportación con respecto a la pregunta y lo de la hipótesis, o que nos quiera platicar su propia hipótesis de trabajo, o su propia pregunta que hizo con
con el trabajo de del cuadrito. A ver, la compañera Fernanda Maya. Bueno, sí, yo respecto, justamente quería platicar sobre lo del cuadro. En mi caso, mi hipótesis, por así decirlo, fue que los factores socioeconómicos y culturales influyen mucho en que se despenalice el aborto y este sea legal y seguro para perdón, que sea gratuito y legal para las ciudadanas de determinados países, ¿no? Y en este caso, pues en mi muestra, o bueno, más bien en los casos que yo escogí, pues están países únicamente de América. Porque la comparación justamente que hice fue que, por ejemplo, en América del Norte, al ser un país, pues, digamos, desarrollado, tienen más posibilidades de que esta situación sea legal, de que el aborto sea legal. En cambio, en países de América Latina, que se encuentran en vías de desarrollo y subdesarrollados, es un poco más complicado que se pueda generar esta solución o esta legitimidad del aborto. Y bueno, justamente leyendo esta lectura, porque el cuadro lo hice antes de leer la siguiente lectura, la lectura de hoy, me quedó un poco claro que estuvo, entre comillas, bien el haber escogido países en los que el caso no era como que, bueno, aquí tampoco está legalizado el aborto y también son en vías de desarrollo o subdesarrollados, sino como en el caso de Estados Unidos y Canadá, pues de alguna manera se confirmó mi hipótesis, porque sí, justamente ahí el aborto está completamente legalizado sin ninguna restricción o condicionamiento, además de que son países, entre comillas, con gobiernos democráticos. Entonces, y desarrollados, cosa que los otros países que escogí, pues no tienen todos. Por ejemplo, estaba el caso de Haití, que es subdesarrollado porque su IDH es bastante bajo. Bueno, de acuerdo a lo que investigué, su IDH es bastante bajo, el aborto no está legalizado de ninguna manera y además de eso, su gobierno pues se supone que entra dentro de los gobiernos democráticos, sin embargo no lo es, o al menos no se practica de la manera en que debe, porque me parece que están sujetos a las decisiones únicamente parlamentarias. Entonces, pues haciendo ya esa comparación, si hubiera agregado ¿cómo se llama? Una interpretación de la tabla, pues hubiera puesto justamente que mi conclusión fue esa, que al menos a grandes rasgos y con lo poco que llegué a investigar, sí, puede afirmarse que justamente los factores socioeconómicos son de gran importancia para esta situación, porque incluso agregué una variable que habla sobre la inversión que se hace en el sector salud en cada uno de los países, ¿no? Y puse que el rango era el 6% de su PIB, que es el recomendado por la ONU, perdón, por la OMS. Entonces, ahí está justamente que casi todos los países de América Latina ni siquiera alcanzan ese índice, el mínimo. En cambio, los países de Norteamérica sí lo tienen y sí invierten más del 6% en el sector salud. Y pues ya, Ok. sería todo. Muchas gracias. Muy buena explicación sobre tu cuadro, ¿no? Digamos, de cierta manera, entonces, comparar también países que a lo mejor tú en principio no habías considerado te ayudó a confirmar tu hipótesis, ¿no? O sea, que a lo mejor países en los que tú decías, bueno, aquí a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo me estoy preguntando, tal vez sí tuvo algo que ver, ¿no? Porque te ayuda a ir eliminando a lo mejor variables que no son importantes, ¿no? Em, Sí. bueno, sí, dime. No, nada, solo dije que sí, Ah, justamente eso. Eso ok, ocurrió, gracias. gracias a ti. También el compañero Diego Alejandro levantó la mano. Ok, bueno, profe, yo para hacer primeramente el cuadro, yo igual lo hice basado en eso mismo, en una duda existencial por ahí mismo, porque a mí me causaba mucho conflicto sobre cómo nosotros denominamos a un país desarrollado y a un país en vías de desarrollo. Y mi tema central fue nosotros bajo qué características o qué circunstancias nosotros denominamos a un país en vías de desarrollo. Yo tomé 4 factores, bueno, 4 condiciones. Uno era su bajo ingreso per cápita, el otro si presentaba un gobierno autoritario, si tenía un bajo índice de desarrollo humano y si no respetaban los derechos humanos.
los países en los que me centré, iba a hacerlo igual específicamente en América Latina, pero decidí tomar 3 de ellos y tomar uno de Asia y uno de África. En mi caso tomé a Chile, a Ecuador, a la India, a Venezuela y a Sudáfrica. Al hacer la investigación, pues me di cuenta que los países desarrollados tenían un índice de desarrollo humano de 0.8 a 1 y que los países en vías de desarrollo es de 0.79 hacia abajo. Todos los países de los que estoy investigando sí lo tenían hacia abajo y pues lo comparé con Estados Unidos, que Estados Unidos está manejando un índice de desarrollo humano de 0.922. Y de ahí yo también pude sacar una idea en la que pues me di cuenta que algunos no son en vías de desarrollo, sino que algunos ya están siendo emergentes, como por ejemplo el caso de India e incluso también el caso de Chile. Y al tomar esas variables, pues investigué primeramente por qué un gobierno autoritario, ¿no? Y pues, por ejemplo, me di cuenta en el caso de Chile, pues prácticamente ahí no estaban respetando los derechos humanos, porque había visto noticias en las que la gente salía a las calles a manifestarse y que incluso los mismos policías, creo que era la cuestión de que habían subido el precio del metro, incluso había policías que les disparaban bolas de goma en los ojos e incluso provocaba que algunos quedaran ciegos. O sea, ahí también había una represión hacia el pueblo. En el caso de Ecuador, pues me di cuenta que Lenin Moreno, su problema había sido que le estaba haciendo mucho caso al Fondo Monetario Internacional y que eso también estaba trayendo mucho problema a su economía. Además, se puede decir que estuvo pasando de un lado de izquierda a irse un poco más a la derecha. E igual, principalmente los ecuatorianos tienen una migración a Europa. De ahí con Sí. la India, pues su máximo problema de la India es que es sobrepoblado. Y algo que les ayuda a ellos es mucho su avance en la tecnología. Por eso también le ha ayudado a colocarse en un lugar, no en vías de desarrollo, sino ya un poco más emergente. Pero su problema no es tanto su gobierno autoritario, porque ellos todavía se basan más como en el sistema de castas. Y en el caso de no respetar los derechos humanos, pues los problemas han surgido por el conflicto religioso. En este caso con el Islam ha habido muchos problemas de ello, no tanto que el gobierno no lo respete. En Venezuela, pues no se diga el gobierno de Maduro, también hemos visto un gobierno muy autoritario y lo que ellos les ha ayudado es que no tienen tanta migración masiva a principales potencias, sino que van más a la misma América Latina. Su principal, a donde más emigran los venezolanos es hacia Colombia. Y en Sudáfrica, pues lo que estuve investigando es que igual ellos sí tienen un ingreso bajo y el problema es que también ellos se basan por los sistemas de castas. Así que igual ellos lo consideré como una migración, un país pues más bien ya no tanto en vías de desarrollo, sino un país ya, en este caso, emergente, porque ya estaba teniendo su índice de desarrollo humano de 0.799, pegándole al 0.8. Y esas fueron como que las variables que yo tomé y que de alguna manera consideré. Ok, perfecto, perfecto. Sí, entonces tú sí te metiste como más a fondo, ¿no? A revisar todo esto. Y, voy a revisar entonces tu cuadro al ratito, a ver, porque me parece como interesante todo esto que acabas de decir. Luego también estaba el compañero Joseph Daniel. Sí, hola. Bueno, mi Hola. cuadro lo hice chiquito, la verdad, y hice una pequeña investigación porque me llamaron la atención pues, las manifestaciones que hubieron en el 68, aparte de la de aquí de Tlatelolco, ¿no? Y pues encontré el golpe militar en Perú, la masacre de Milay, Primavera de Praga y Mayo Francés del 68, y pues yo había escuchado que había esta como corriente comunista y socialista alrededor del mundo y que estaba infiltrándose en varios países. Y pues esa fue mi hipótesis, ¿no? Saber si estos eventos sucedieron por causas o por ideas, o ya que militantes, bueno, varios de ellos al parecer, según mi investigación, que fue una de mis variables, si hubo ideas comunistas o seguimiento de líderes comunistas y socialistas. Y pues sí, efectivamente en mi pequeña investigación noté que la mayoría de, bueno, estas 5 manifestaciones alrededor del mundo tenían una pequeña, ligera conexión o con Cuba o con la URSS. Y pues ya, igual variables fueron si hubo represión militar en los países, si hubo crisis. Siento que fue también el aumento de la desigualdad gracias al capitalismo.
y que pudo provocar que la gente se movilizara, como fue en Perú y la masacre de Mil. Ahí pude notar que era por el aumento de la pobreza, se levantaron, pero también por ideas de izquierda. Igual si fue un movimiento estudiantil, si hubo movimiento de trabajadores y sindicatos, o si fue la población misma la que se levantó. Y esa fue mi pequeña investigación. Ok, y por ejemplo en Francia, ¿qué encontraste? El caso francés creo que me parece un caso paradigmático del movimiento del 68, precisamente. En Francia encontré que empezó por los estudiantes, igual por esta pequeña, bueno, esta pequeña, ¿cómo? No sé cómo llamarlo. Bueno, la infiltración de estas pequeñas ideas comunistas que llegaron desde la URSS provocaron en los estudiantes inquietud porque estaba creciendo la tasa de desempleo para ellos que estaban terminando pues de estudiar. Entonces los mismos estudiantes provocaron a los trabajadores y a los sindicatos y pues se levantó el movimiento, pero no hubo represión militar, bueno, hasta donde llegó mi investigación, yo no vi que hubiera represión militar. Y bueno, se me hace esto muy interesante porque había pobreza, hubo movimiento de estudiantes, de trabajadores, sindicatos y de personas mismas y nunca hubo una represión. Entonces siento que eso pudo ayudar a que terminar este movimiento como pacíficamente y sin provocar que hubiera un oleaje de izquierda dentro de Francia. Ok, ok, ok. Está interesante todo eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus aportaciones. Bueno, entonces continuemos con esta segunda sección, que ya aquí es lo de la selección de los casos, ¿no? O sea, qué estrategias vamos nosotros a elegir sobre si van a ser más similares, si van a ser un poquito diferentes, en qué medida van a ser diferentes, ¿no? Los casos que nosotros vayamos a ir eligiendo, ¿no? Y va a haber distintos casos, ¿no? O sea, el autor va a mencionar distintas formas, distintas estrategias, y va a hablar de una estrategia clásica, ¿no? Que, digamos, consistirá en seleccionar casos paradigmáticos, ¿no? Que era alguna de las cosas que yo ya les decía antes, ¿no? Es decir, casos paradigmáticos del fenómeno que vamos a querer explicar, ¿no? Por ejemplo, casos paradigmáticos del fascismo, aunque hubo movimientos fascistas en distintas partes del mundo, digamos, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, los casos paradigmáticos del fascismo pues son Italia y Alemania, ¿no? Son dos casos que nos podrían ayudar y entender lo que es el fascismo en general, ¿no? Ese sería uno de los métodos, y bueno, este método es el método llamado de similitud que ya lo había inventado por ahí, bueno, no sé si lo inventó, creo que no, más bien fue el que lo nombró, John Stuart Mill, aunque bueno, aquí empiezan a surgir ciertas críticas, ¿no? Adam Przeworski y Henry Thun diseñan después otro que está basado en los casos más diferentes, ¿no? Y si decían, bueno, es que Mill destaca los casos que los elegidos deben coincidir en el resultado, y entonces dice, si la hipótesis es correcta, el comportamiento de la principal variable independiente, pues se va a notar en cada uno de esos casos, ¿no? Pero bueno, estos dos personajes dicen que también existe la necesidad de seleccionar casos que también fuesen muy diferentes con respecto a las variables propias dependientes, ¿no? Iba a decir que el método de similitud es más efectivo cuando hay ciertos casos, más bien cuando los casos seleccionados son en términos generales muy distintos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿en qué democracias occidentales, o más bien, cuáles son los países en donde hay una democracia liberal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este rubro podríamos agarrar casos como el México y como el de Canadá. Y aunque los dos tienen una democracia liberal, no son exactamente iguales, ¿no? O sea, digamos, poseen una variable importante. Es más, la variable que nosotros diríamos que es la más importante, que es precisamente la que nosotros queremos analizar, que es la democracia liberal. Sin embargo, sabemos las diferencias enormes que existen entre
entre Canadá y México, ¿no? En términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo científico, en términos de, por ejemplo, de impacto internacional, ¿no? De la esfera internacional, etcétera. Entonces, eh, a lo mejor, aunque en esta variable democrática liberal sean iguales, lo que, de lo, para lo que nos va a servir, digamos, este método es para ir, digamos, eh, um, eliminando aquellas variables que a lo mejor no son tan importantes para considerar como a una democracia occidental, ¿no? O sea, porque si México tiene una democracia occidental, digo una democracia liberal y Canadá también, pues a lo mejor no importa tanto si tú eres un país desarrollado o en vías de desarrollo, o etcétera, sino a lo mejor otros elementos, ¿no? O sea, que nosotros tenemos formalmente todas las instituciones que deberíamos tener como democracias liberales. Eh, Sin embargo, eso no nos iguala con países como Canadá, ¿no? Sino que hay otros factores y otras variables importantes ahí, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, Gary King, Robert Keohane y Sidney Verba argumentan, ¿no? Que hay que, digamos, que los diseños sin varianza en las variables dependientes impiden realizar inferencias causales ciertas, ¿no? Dicen que el problema fundamental es la introducción de un serio problema de sesgo en la selección de casos. O sea, que nosotros cuando estamos eligiendo los casos vamos a hacerlo sesgadamente porque a priori entendemos que ciertos países son iguales, ¿no? Y que a lo mejor cuando nos metamos, digamos, cuando hagamos que la variable dependiente cambie, nos vamos a dar cuenta que no son del todo iguales, ¿no? Y esto, digamos, va a resolver el problema de lo que el sistema, lo que el propio modelo de similitud o el método de similitud nos va a impedir ver, ¿no? Es como el caso de que comentaba nuestra compañera Fernanda Maya, ¿no? Parecería que hay ciertas variables que son importantes, pero al final cuando comparamos con países que son diferentes, nos damos cuenta que esas variables a lo mejor no eran tan importantes, ¿no? No sé si todo esto va quedando claro. Digamos, el método de similitud, el método de la diferencia. Entonces, digamos, este método de la diferencia, lo que se trata es que el investigador seleccione casos positivos y negativos de la propia variable dependiente, ¿no? Y que casos que presenten el resultado de interés, digamos, deban también compartir alguna característica explicativa común, ¿no? Y a lo mejor esa característica explicativa común es la característica que va a responder a nuestra hipótesis que nosotros hemos hecho, ¿no? Mientras que a lo mejor los casos negativos deben carecer de este atributo para que entonces nosotros podamos identificarlos. Y por otro lado, también, digamos, el método de la diferencia, como el método de los casos más similares, digamos, cuanto mayor sea la similitud de los casos en ciertos aspectos, mayor es nuestra capacidad para eliminar estas variables como explicaciones plausibles, ¿no? O sea, entre más se parezcan estos, también en este caso, ¿no? Entre más se parezcan ciertos casos, a lo mejor nos vamos a dar cuenta de aquellas variables que, que no funcionan como explicaciones plausibles, ¿no? Pero también surge un problema, ¿no? O sea, va a haber casos en los que, por ejemplo, conceptualizar casos negativos no va a ser fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, y el autor lo pone por ahí, ¿qué significa un no quiebre de la democracia? ¿Qué es un no quiebre de la democracia? ¿Cómo conceptualizas un no quiebre de la democracia? ¿No? Como ausencia de la democracia, es como igual conceptualizar estado fallido, ¿no? O sea, y hacer todo un estudio sobre estados fallidos y cuadros y miles de cosas. Al final, si no está bien conceptualizado digamos, esta variable negativa, que es el de estado fallido, o en este caso que nos pone de ejemplo el no quiero de la democracia, pues no nos va a ayudar a explicar mucho, ¿no? Y aquí es donde se tienen que tomar ciertas decisiones, ¿no?
respecto a las variables que nosotros vamos a ir eligiendo. Bueno, por otro lado, también él nos va a explicar el asunto de la causalidad múltiple y coyuntural, ¿no? Y en este caso es cuando a lo mejor lo que nosotros podríamos hacer, o lo que nos podría llevar la propia investigación, es que tengamos que nosotros plantear más de una sola hipótesis, ¿no? Porque a lo mejor una sola hipótesis no nos permite explicar todos los fenómenos y todas las variables que se presentan, ¿no? Sino que a lo mejor vamos a tener que combinar dos o más variables o factores que realmente son los que están posibilitando la variable dependiente, ¿no? O sea, la Y. Que Mill le llamó efectos compuestos, ¿no? Y que Ragin le va a llamar causalidad coyuntural, ¿no? Y que en este caso significa la articulación de múltiples factores que van a posibilitar el propio resultado, ¿no? Es decir, no es nada más que una sola variable por sí sola nos lo explique, ¿no? Es como lo que nosotros diríamos que es como una variable necesaria pero no suficiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo aquí tengo mi librero y todo el rollo, ¿no? ¿Qué hace falta para construir un librero? ¿No? Madera, ¿no? Digamos que la madera puede ser uno de los elementos importantes para construir un librero. Y entonces, ahí tengo la madera, pero por sí sola la madera no es suficiente, ¿no? Sino que hacen falta otras cosas más. Entonces, por ejemplo, hacen falta que yo trabaje la madera y que compre unos clavos, que a lo mejor compre unos tornillos o ciertas máquinas para cortar la madera, para darle forma, a lo mejor pintarla para que quede bonita, etcétera, ¿no? O sea, no es nada más un factor el que te va a permitir entonces construir este librero, sino va a ser la combinación de distintos factores, ¿no? Y esto, obviamente, que hace todavía más complejo el ejercicio comparativo, ¿no? Y es precisamente de lo que se trata, ¿no? De que no caigamos en cuestiones como tan simplistas, ¿no? También aquí se propone lo que son los operadores lógicos que nos van a ayudar, digamos, a ir pensando qué variables son las que son importantes, qué variables podríamos ir considerando como conjunciones y qué variables no, ¿no? Y entonces Ragin propone estos operadores lógicos, ¿no? Un primer operador lógico sería no refleja fácilmente la ausencia de una condición causal, ¿no? Un segundo operador lógico sería que permite representar la conjunción de dos o más condiciones causales, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podríamos representar a través del operador lógico Y minúscula, la conjunción, por ejemplo, de X y Z, es decir, de dos variables independientes, ¿no? Para no tener que representarlo gráficamente como X o Z, simplemente lo representamos como Y, ¿no? El no significaría precisamente que está esta ausencia de esta condición causal. Y por último, esta tercer operador lógico sería la relación lógica de implicación, ¿no? O sea, si este factor variable que es una variable independiente está presente, entonces va a suceder esa variable dependiente que es la que nosotros queremos explicar, ¿no? Y entonces correspondería a una relación causal de suficiencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, para que a mí se me quite la sed, es necesario y suficiente que yo tome agua. Es decir, no me hace falta ninguna otra cosa más para que a mí se me quite la sed. Simplemente con tomar agua se me va a quitar la sed, ¿no? Bueno, pueden poner cerveza o lo que les guste, ¿no? Pero, digamos, la idea es de lo necesario y lo suficiente, ¿no?
Y bueno, de esta manera entonces vamos a hacer los mecanismos causales todavía más complejos y vamos a poder construir teorías todavía más ricas, ¿no? De las que pudiéramos hacer solamente con variables independientes, sin que ninguna de ellas tuviera influencia entre sí mismas, ¿no? Y bueno, se va entonces a proponer esta idea de las teorías tipológicas, ¿no? Que lo que van a buscar es conceptualizar el efecto de configuraciones causales complejas, ¿no? O tipos ideales en el sentido weberiano, explicativos, que, digamos, van a emerger en un espacio de propiedades multidimensional, ¿no? Es decir, qué configuraciones de distintas variables van a hacer que ciertas, que emerjan al espacio ciertas propiedades o ciertas variables dependientes que sean a las que a nosotros nos interesen acceder, ¿no? Por ejemplo, Max Weber lo propone de esta manera, ¿no? Imaginemos una constelación. Supongo que todos alguna vez han visto la constelación de Orión, que es como la que más se ve en las noches es la constelación de Orión. Y los famosos tres reyes magos que le dicen, ¿no? Que en realidad es el cinturón de Orión. Y que, bueno, además está conformado por otras estrellas, ¿no? No nada más por esas tres estrellas. Y, digamos, eso pensándolo como una constelación, ¿no? Cada una de las estrellas sería una variable independiente, ¿no? Sí, no son los tres reyes magos. Siento decirles que no son los tres reyes magos. Si apenas se van enterando hasta ahora, no es el cinturón de Orión. Pero bueno. Entonces, imaginemos que están cada una de estas variables representadas por cada una de las estrellas que forman la constelación de Orión, ¿no? Y si se dan cuenta, esta configuración particular es lo que le va a dar sentido a la propia constelación de Orión, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, movemos una de las estrellas del famoso cinturón, la movemos más para allá, la movemos más para acá, la configuración ya no va a ser la misma, ¿no? Ya va a ser otra constelación, pero ya no va a ser Orión. Ya no lo vamos a entender como tal Orión, porque hemos movido alguna estrella, ¿no? Y a lo mejor el famoso brazo que está arriba, ¿no? Esta estrella que está arriba que forma uno de los brazos. Lo movemos a otro lado, entonces ya no va a haber brazo y entonces vamos a entender que Orión en realidad a lo mejor no tiene brazo, ¿no? O tiene el brazo abajo, o el brazo no se ve, etc. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las estrellas, aunque son particulares, cada una de las variables independientes, que aunque pueden ser particulares, el solo hecho de que movamos una puede cambiar la configuración entera de todas las demás variables independientes, ¿no? Porque cada una de esas variables independientes van a estar interactuando unas con otras. Y eso casi siempre sucede, ¿no? Es muy difícil que nosotros podamos identificar una variable independiente que no esté en interacción con otra, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son una investigación que podríamos suponer? ¿Cuáles son las causas para que una democracia sea fuerte, ¿no? Por ejemplo, cultura democrática, ¿no? Cultura política democrática, podríamos decir. ¿Qué es lo que, o más bien, cómo interactúa la cultura política democrática, por ejemplo, con el factor religioso, ¿no? Porque a lo mejor el factor religioso, aunque no lo estemos tomando en cuenta, puede interactuar también con la cultura política democrática, o para que no haya dicha cultura política democrática, ¿no? Por ejemplo, en un país muy religioso que sea de Medio Oriente, donde lo más importante, por ejemplo, sea la sujeción a la autoridad que viene de una idea religiosa, estaría afectando para que no haya una cultura política democrática, ¿no? Y entonces a lo mejor una cuestión que nos podría parecer como que no tiene nada que ver, que es la cuestión religiosa, está interactuando como un factor ahí y está dándole forma a otro factor que es la cultura política democrática para nosotros poder entender si es un país democrático o no. Entonces, bueno, esto casi siempre sucede, pero obviamente pues implica mucho más trabajo, ¿no? O sea, pues, si nosotros lo complejizamos de esa manera, implica mucho más trabajo y a lo mejor en vez de terminar su tesis en un año, la terminan en 2 años o cosas así, ¿no? Entonces,
también es importante ir pensando qué variables son las que nosotros, a las que nosotros nos vamos a limitar, y si lo vamos a pensar tan complejamente o no, ¿no? Eh, bueno, y luego aquí presenta algunas de las cuestiones que nosotros deberíamos retomar como para considerar o para elaborar una teoría tipológica, ¿no? Y dice, en primer lugar, se requiere un análisis sistemático del espacio de propiedades definido por las variables independientes consideradas en el estudio, ¿no? Es decir, hacer un análisis del propio tiempo y lugar en el que las propiedades de nuestras variables independientes van a ser consideradas, ¿no? Suponiendo que, por ejemplo, en nuestra hipótesis vamos a tomar 3 variables independientes, sería necesario entonces hacer una combinación de todas ellas, ¿no? Es decir, pensar de qué manera cada una de ellas se afecta entre sí. Y de ahí sacar una hipótesis en la que estén combinadas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el caso a través de los movimientos sociales, ¿no? A lo mejor no es nada más que la radicalidad de los propios movimientos sociales sea el único factor importante para saber cuáles son, o más bien para que haya un impacto más fuerte o menos fuerte, ¿no? Sino también a lo mejor que sea un país donde haya un gobierno democrático, ¿no? Porque a lo mejor si no hay un país democrático, los propios movimientos sociales no van a poder manifestarse y va a haber represión, etcétera, ¿no? ¿De qué manera podríamos combinar en una sola hipótesis estas dos variables, ¿no? El hecho de que sean radicales los movimientos y también el hecho de que los gobiernos sean democráticos, ¿no? Podríamos decirlo, por ejemplo, así. Para que un movimiento social tenga mucho más impacto en el ámbito político, hace falta que se den en el ámbito de un gobierno democrático, pero también que sean radicales en sus exigencias, ¿no? Y entonces ahí estamos combinando ambas, digamos, ambas variables, tomándolas en cuenta, ¿no? Podríamos decir también, por ejemplo, el hecho de que haya un gobierno democrático permite, a su vez, que los movimientos sociales puedan ser más radicales, ¿no? Y ahí hay una interacción entre ambas variables, ¿no? O sea, una variable necesita la otra para poder existir. Si no hubiera un gobierno democrático, pues a lo mejor los que participan en el movimiento social nunca se plantearían ser tan radicales, simplemente sería como una especie de movimiento que hace una petición, ¿no? Como de por favor háganos caso, ¿no? En un caso en donde el gobierno sea represor, ¿no? Y bueno, por otro lado, también para elaborar una teoría tipológica dice que es importante, digamos, destacar ciertas predicciones sistemáticas que van a facilitar la selección de ciertos casos cruciales para un estudio de política comparada, ¿no? Y de esta manera, esta teoría tipológica nos indicaría de antemano qué tipo de cosas pueden resultar relevantes para poner a prueba una hipótesis y qué tipo de casos pueden resultar triviales, ¿no? Por ejemplo, casos cruciales, ¿no? Que nosotros podemos ir seleccionando a partir de una teoría tipológica. A lo mejor el hecho de que nosotros comparemos distintos movimientos, por ejemplo, el caso de movimientos más radicales, cuando nosotros los comparamos, a lo mejor por ahí sale un país que tiene un gobierno no democrático, incluso represor, donde sí ha habido un impacto político fuerte por parte de los movimientos sociales, a pesar de ser un gobierno represor, ¿no?
Imagínense, por ejemplo, los casos de los movimientos sociales en 2011, de la famosa primavera árabe, ¿no? Donde muchos gobiernos de algunas regiones de Medio Oriente o del norte de África caen por movimientos muy radicales que lo que quieren es un cambio radical importante, y a pesar de que son países represores o con gobiernos que digamos que no son democráticos, aún así logran tener un impacto político importante, ¿no? Digamos, nosotros a elegir estas hipótesis que a lo mejor dirían, bueno, entonces no es tan importante el hecho de que haya un gobierno democrático en el poder para que los movimientos radicales puedan surgir. Y tomamos los casos cruciales de la primavera árabe, ¿no? Para poder explicarlo. Y entonces de antemano nosotros ya vamos a decidir, vamos a poner a prueba nuestra hipótesis y a lo mejor vamos a descartar esta variable independiente que es la de los gobiernos democráticos o no democráticos como un factor importante para que los movimientos puedan ser radicales y tener un impacto en el ámbito político, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna duda, puede ser como medio pesado, quizá a lo mejor podamos ir viendo, ¿no? La propia lectura, para ir viendo cómo este señor construye su propio cuadro, ¿no? De análisis, cómo lo va depurando, cómo lo va armando, ¿no? Déjenme buscarlo. Para irlo revisando, ¿no? Juntos. En esta parte donde vamos. ¿Qué es esta parte de la tercera sección, me parece? Miren, por ejemplo, así podría quedar como gráficamente, ¿no? Déjenme compartírselos. Aquí estaría lo de los operadores lógicos, ¿no? Por ejemplo, aquí la negación, o sea, la negación de esta X, es decir, de esta variable independiente, ¿no? Una forma de representarlo sería con esta línea, o con esta, o con una X minúscula, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una conjunción entre X y Y, digo entre X y Z, es decir, dos variables independientes que se afectan una a la otra, podríamos representarlo nosotros gráficamente con un asterisco o con esta I o con este puntito, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la disyunción inclusiva, es decir, que a lo mejor si se presenta X, a lo mejor no se da la Y, o si se presenta Z, a lo mejor es que sí se da la Y, ¿no? O a lo mejor es que sumadas ambas nos dan ese propio resultado, ¿no? Entonces lo representaríamos de esta manera, como X más Z o XBZ, ¿no? O de implicación, que sería si X, entonces Y. Es decir, si sucede esta variable X, entonces como resultado va a resultar Y, ¿no? Serían las tres formas en las que nosotros podríamos representarlo. Y surgirían entonces, por ejemplo, aquí tres hipótesis, ¿no? En el caso de esta variable, de la primera hipótesis, ¿no? Si X1, entonces Y. X1 es suficiente para Y, ¿no? Es decir, simplemente con el hecho de que un movimiento social sea radical, es suficiente para que haya un impacto político, ¿no? En el caso de la hipótesis 2, tendría que ser X en conjunción con X2, son suficientes para Y. Es decir,
no es nada más que sean radicales, sino, por ejemplo, que haya un gobierno democrático, ¿no? Y entonces, la variable 1 o la variable x1, que sería gobierno democrático, y la variable x2, que sean radicales, en conjunto serían suficientes para que haya un impacto político, ¿no? Y en el caso de esta hipótesis 3, sería que se presente la variable x2, pero que se dé la ausencia de x3. Y entonces, si se presenta x2 y al mismo tiempo está ausente la x3, esto es suficiente para que haya y, ¿no? Por ejemplo, mm, yo puedo querer construir a lo mejor una casa, ¿no? Y para que pueda yo construir esta casa, aquí no tiene que vivir nadie, ¿no? Es decir, tendría que haber una ausencia, digamos, la ausencia de x3, ¿no? Pero al mismo tiempo hace falta que yo tenga, digamos, los elementos necesarios para construirla, digamos, todos los ladrillos, etcétera, ¿no? Y entonces, esta ausencia, pero esta otra presencia serían suficientes para que se dé, para que yo pueda construir una casa, ¿no? Estos son como en ejemplos muy burdos, pero acuérdense ustedes, traten de representarlos como, digamos, en fenómenos políticos, ¿no? Quiero ver dónde están los cuadros. Por ejemplo, aquí sería una representación de estos distintos casos, ¿no? Aquí se representarían los casos. Estas serían nuestras variables. Obviamente aquí otra vez los ceros serían ausencias y los unos serían la presencia de tal variable. Pero aquí, por ejemplo, ya lo hace un poco más complejo, ¿no? Nuestra hipótesis 1 sería que para que exista y, entonces tiene que haber x1, ¿no? Y entonces aquí vemos que sí está x1 y se da la y, ¿no? En nuestra hipótesis 2 sería, digamos, esta conjunción entre x1, x2, y aquí está x1 y x2 presentes, se daría la propia y, ¿no? Y así en cada uno de estos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí no se daría y porque está ausente x1, ¿no? En el caso de esta hipótesis. Aquí también no se daría la y, o sea, sería, digamos, esta variable dependiente que nosotros quisiéramos saber, no se presenta aquí porque está la ausencia de x1 y con la ausencia de x1 no puede haber la conjunción entre x1 y x2. Entonces, bueno, Profesor, dime. respecto a lo que está hablando sobre las teorías tipológicas, entonces podríamos decir, o sea, hablando de otras palabras y no estadísticamente, bueno, sí y no. Bueno, lo que me refiero es que entonces en las teorías tipológicas, no es suficiente como especular con los efectos aislados de dos o más variables sobre los resultados de interés, ¿no? Sino que también es importante como explorar las posibles interacciones entre los factores explicativos, ¿no? Exacto. Porque los efectos de ciertas variables pueden como cancelar mutuamente o no entre sí. Exactamente. Esa es la idea de las teorías tipológicas, ¿no? Hacer mucho más complejo y pues este asunto, ¿no? Y obviamente tienes que hacer mucho más chamba, pero sí, o sea, porque a veces una variable, como tú bien dices, puede cancelar otra o puede contribuir a que la otra digamos, se presente, ¿no? Si la ausencia de alguna variable implica que otra no va a poder estar presente, entonces tendríamos que tomar en cuenta hacer a lo mejor una teorización tipológica, ¿no? El compañero Fernando Martínez también levantó la mano. Sí, bueno, yo tengo una duda que espero no sea muy grande ni muy difícil de entender. Para eso me gustaría especificar mi caso, porque, bueno, yo recuerdo que en esto de hacer el estudio comparativo era de una manera reconocer la diversidad y tratar de encontrar una configuración causal que explicara el porqué del resultado, ¿no? Bueno, yo decidí hacer una comparación bueno, mi pregunta era, ¿por qué algunos países como apoyan el movimiento de liberación de Palestina?
Pero en ese sentido, y siguiendo todo lo que dice el autor, pues necesito que mi población, mi universo, sea acorde con lo que voy a estudiar. O sea, yo elegí países que estén circundados a Palestina y también forman parte del Medio Oriente o del Norte de África. Pero el problema aquí que me encontré es que, bueno, supongamos que todos tienen el mismo resultado, todos apoyan a la Organización para la Liberación de Palestina, pero, bueno, voy a ejemplificar un caso para que me entiendan. Egipto apoya este movimiento, pero a la vez apoya al Estado de Israel. Y entonces aquí yo me encuentro con el problema de cómo puedo decidir entonces si el apoyo está dado, porque no hay ningún documento que la avale y no hay tampoco ninguna respuesta que se le dé al problema. No sé si me estoy dando a entender. A ver, otra vez esa O sea, última es parte. que, por ejemplo, todos los países dieron positivo de que sí, ¿no? Pero si yo quisiera, como en ese caso, para eliminar este sesgo y meter casos negativos, pues no tendría sentido mi investigación si meto, por ejemplo, Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene nada que ver ahí, porque lo que yo quiero saber es por qué países del Medio Oriente, pues, lo aceptan. Ok. Entonces, ¿en qué medida, pues, yo podría utilizar esos operadores lógicos para que me dé un resultado? ¿Pero qué países propondrías y por qué? Ese es el problema, porque creo que entonces, o sea, podríamos ocupar varios países sin importar que no tengan mucho que ver con la población para comprobar la hipótesis. ¿Cómo que no mucho que ver con la población? Sí, o sea, lo que mencionaba, por ejemplo, una de mis variables o factores fue la religión. Puse quienes son sunitas o chiitas. Pero si en este caso meto Estados Unidos, aunque sí hay población que practica el Islam, pues no hay ninguna mayoría minoría. Entonces esos factores pues se eliminarían y me quedaría yo nada más con un factor que trataría de explicar el por qué la aceptan o no. Porque hay el apoyo hacia Ajá. el Estado de Palestina. Claro, sí, porque como bien dices, Estados Unidos no tiene una población islámica en general, más bien se practica el cristianismo, los distintos tipos de cristianismo. Sin embargo, puede haber hipotéticamente a lo mejor un apoyo, ¿no? Y a lo mejor a ti lo que te diría entonces es que hay una especie de autonomía de lo político con respecto a lo religioso en Estados Unidos, ¿no? Suponiendo hipotéticamente que Estados Unidos apoye a el Estado de Palestina, ¿no? En el caso específico de los Estados Unidos, pero quizá en otros, en los estados de Medio Oriente, en otros estados de Medio Oriente que sí apoyan el Estado palestino, a lo mejor el factor religioso sí es importante para que haya un apoyo, ¿no? Y aquí sí habría una especie de relación importante entre lo religioso y lo político, pero sería más bien por la propia naturaleza de estos regímenes, ¿no? O sea, Estados Unidos, al ser un país occidental, de toda esta tradición, digamos, de la ilustración y del liberalismo, que el liberalismo tiende a separar lo que es privado de lo que es de lo que es público, pues a lo mejor la cuestión religiosa por eso no tiene tanta importancia, pero en países, por ejemplo, de Medio Oriente, como no hay esta diferenciación entre lo público y lo privado, sí sería un factor importante el asunto religioso, ¿no? Porque no hay esta laicidad y no habría esta independencia o no habría esta autonomía relativa entre lo político y lo religioso, ¿no? Y, bueno, no sé si eso más o menos era como... Entonces entraría como un contrafáctico, ¿no? Ajá, exactamente, ¿no? Que sería, quitemos de toda esta constelación, volvamos al ejemplo de las constelaciones, quitemos este factor y veamos qué sucede si lo quitamos hipotéticamente, ¿no? Vamos a explicar esta parte de lo contrafáctico, ¿no? Ahorita llegamos a eso, para que quede un poquito más claro. Pero vamos antes a esta parte, que es lo que propone Rajin, que aquí retoma Aníbal, sobre la propuesta de Rajin sobre un método
en particular, ¿no? Que es el Qualitative Comparative Analysis, ¿no? Que podría, digamos, contener los distintos elementos que ya hemos visto, es decir, por ejemplo, el análisis de la similitud, el análisis de la diferencia, el análisis de, digamos, de las teorías tipológicas. Trataría de conjuntarlo Ragin en un solo método, ¿no? Y para esto propondría, perdón, distintas cuestiones. Espérenme tantito que se me quiere trabar esto. Profe, lo que está hablando se refiere al análisis causal y configurativo. Ajá, exactamente, que viene en el apartado 4. La compañera Diana Revilac, perdón, también quiere decir algo. Más bien son dos preguntas. Primero sobre la tabla 5, lo que pasa es que el autor pone una fórmula que dice que, o sea, para sacar el número de configuraciones tenemos que usar pi por j por k. Y entendí lo de j y k, pero no entendí por qué pi representa el producto de todos los términos de j y k. Bueno, eso como que no me quedó muy claro. Y segunda pregunta, perdón, es que cuando está lo de Qualitative Comparative Analysis, habla el autor, Rajin, sobre el método de la inclusión y entendí como cuáles son sus, o sea, cuáles son sus intenciones, pero no entendí muy bien qué era. En el método de la inclusión, en el de Ragin. Sí. Ok, ahorita vamos al de Ragin, pero recuérdame, porfa, dónde viene eso de pi. Creo que ya lo estoy viendo. Creo que es la parte en la Viene por página donde 17, ¿no? habla. Sí, Creo que vienen dos fórmulas. Ajá, sí, pero bueno, también vienen las otras, pero ajá. Lo que dice aquí, bueno, donde dice cómo elaborar una teoría tipológica, ¿no? Y ahí empieza a explicar algunas cuestiones, se requiere un análisis sistemático del espacio de propiedades, lo que ya dijimos un poco. Y dice, dado un número K de variables independientes con J categorías cada una, eso dices que sí lo entendiste, ¿no? sí. Que K sería como un número X de variables independientes, ¿no? Y luego viene esta parte de el número de combinaciones posibles es igual a pi JK. O sea, pi representaría precisamente esa combinación de todos estos términos o de todas esas variables independientes. Que, digamos, sería la forma combinada en la que nosotros podríamos representarlo de una forma total. Déjame ver aquí si viene representado gráficamente para que lo podamos ver. Tal cual. Creo que esto no lo representa en ningún cuadrito. Pero digamos, pi representaría la combinación de cada una de estas variables k, ¿no? O sea, sería pi por k, ¿no? Pi por jk. No sé si esto hace que quede un poco claro. O sea, es como una forma de representación en realidad, pi, ¿no? O sea, de las combinaciones, pero no sería una representación tal cual, sino que representaría todas las combinaciones. Vamos a ir al cuadro este donde viene ya todas estas combinaciones que él va haciendo. Aunque bueno, esto ya tendríamos que ir avanzando en la lectura. Miren, les voy a enseñar cómo se supone que queda el último cuadro con todas las combinaciones que podrían resultar, ¿no? Ok. Share screen. Bueno, se supone que después de todo este análisis de las configuraciones posibles, debería quedar este cuadro, ¿no? Pi
representaría todas estas combinaciones posibles, ¿no? Es decir, todas estas representaciones, todos estos casos. Aquí vería, por ejemplo, la configuración 1, configuración 2, configuración 3, configuración 4. Es decir, por ejemplo, la configuración 1 sería que X1 esté presente, X2 esté presente y X3 esté presente, ¿no? Y esto solo se da en el caso y latino, ¿no? Por ejemplo, la configuración 2 sería que la variable 1 esté presente, la variable 2 esté presente y la variable X3 esté ausente, ¿no? Y esto solo se representaría en los casos A, B y H. Y así cada uno, ¿no? O sea, si se dan cuenta aquí no hay ni una sola repetición, sino que cada uno de estos casos sería particular, ¿no? O sea, sería la combinación, todas las combinaciones posibles, ¿no? Representadas en pi. No se compliquen tanto con pi, no quieran como hacer como una especie como de matemática como muy loca. Es simplemente una representación gráfica, ¿no? Como tal. Pero bueno, vamos a continuar antes de que se nos vaya el tiempo porque creo que se nos está yendo súper rápido con esta cuestión. Vamos con el punto 4, ¿no? Del análisis causal configurativo, ¿no? En primer lugar sería hacer un análisis de las condiciones necesarias, ¿no? Es decir, ¿cuáles son aquellas condiciones necesarias a las que responde el método de la similitud? Para esto se tendrían que hacer dos pasos, ¿no? En primer lugar, seleccionar aquellos casos en los que esta variable dependiente se presenta como positiva, y aquí sí vamos a ignorar los casos negativos, es decir, donde no está presente. Y en segundo lugar, vamos a identificar las condiciones causales que son comunes a todos ellos, ¿no? Y aquí se propone una regla para identificar estos casos. Si X es condición necesaria para Y, todas las instancias de Y deben ofrecer también la presencia de X, ¿no? Ahorita todo esto lo vamos a ver representado en el cuadro. Y el segundo paso sería que la comparación debe realizarse en función de todas las configuraciones causales correspondientes a una teoría tipológica, ¿no? O sea, cuando dos o más condiciones conjuntamente son necesarias para producir un resultado, el resultado que nosotros estamos buscando, ¿no? Esto sería para hacer, digamos, este análisis de las condiciones suficientes, ¿no? Para hacer este análisis sistemático de esta parte, entonces lo que tendríamos que hacer sería la identificación de todas las configuraciones causales posibles, considerar cada una de las posibilidades de estas variables, considerar también aquellas que pueden ser irrelevantes para explicar el fenómeno de interés, que podríamos considerar como una pseudo variable. Para esto sí tendríamos que nosotros a lo mejor utilizar un poco la lógica y un poco el contexto histórico, ¿no? Por otro lado, también tendríamos que hacer el análisis de la distribución de los casos y la detección de las configuraciones suficientes, ¿no? A partir del criterio de consistencia que le va a llamar, ¿no? Este criterio de consistencia y suficiencia, para nosotros hacerlo, nosotros tenemos que hacer una tabla que nos permita analizar simultáneamente todas las combinaciones causales posibles, ¿no? Y así construir un índice en el que nosotros podamos, hacer, digamos, reflejar aquellos casos en los que sí se da este resultado positivo y aquellos casos en los que este resultado positivo no se cumple del todo, ¿no? A ver, les voy a volver a compartir el cuadrito. Ok. Este sería el índice de consistencia, ¿no? Todo donde se presenta este 1.00, 1.00, significaría que aquí sí hay consistencia en cuanto al análisis de aquellos casos que son necesarios, ¿no? Aunque no suficientes todavía. Por ejemplo, aquí X1, X2, X3 se presentan. Y en este caso, si es un caso positivo, o sea, Y si es igual a 1,
y entonces sí hay una consistencia, ¿no? O sea, estas tres variables sí nos dan 1, sí nos presentan esa variable dependiente que nosotros queremos analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso, en la configuración 2, la variable x1 y la variable x2 están presentes, sin embargo, la variable x3 no está presente. Esto se va a presentar en los casos A, B y H. Sin embargo, aunque la variable x3 no está presente, sí se cumple con la variable dependiente, o sea, sí se da esta consistencia, ¿no? Y entonces aquí ya identificamos, por ejemplo, estos dos como causas, como variables necesarias, ¿no? Por ejemplo, aquí en la configuración 3 está x1 y está x3, pero no está x2. Y aquí se presenta nada más en los casos E y F. Pero aquí no se cumple. Es decir, que x2 sí es una variable necesaria. Es decir, sí tiene que estar presente para que se cumpla con la variable dependiente que nosotros queremos conocer. Por eso aquí, en el índice de consistencia se muestra como 0, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de la configuración 4, está presente x1, sin embargo, no está presente x2 ni x3. Y esto solamente se presenta en el caso C y en el caso D, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que es suficiente con que esta x1 esté presente para que la y, es decir, la variable dependiente, se haga presente, ¿no? Ok, volvamos un poco a esta parte de la lectura. De esta manera nosotros vamos a ir reduciendo el número de configuraciones necesarios, digamos, a través de este análisis de las configuraciones suficientes, ¿no? Del análisis de las configuraciones suficientes. Y ya nos dimos cuenta que x1 realmente sí con x1 es suficiente para que se presente la xy. Luego, por otro lado, también dentro de este análisis tendríamos que meter lo que ya decía el compañero, que son los contrafácticos. Y aquí sería, por ejemplo, analizar cuál sería el resultado probable si nosotros eliminamos un acontecimiento, es decir, una variable independiente digamos, de alguna de nuestras configuraciones, ¿no? Y esto nos permitiría, digamos, pensar hipotéticamente qué pasaría si la x1 no está presente, ¿no? Max Weber lo explicaba como ir deshilando, ¿no? Si nosotros quitamos este hilito, a lo mejor digamos, todo el suéter que hizo tu abuelita se desbarata, ¿no? Y se deshila. Pero a lo mejor si nada más quitas este otro hilito que por ahí está, pues no se deshila todo, ¿no? Nada más es digamos, sería una causalidad que entonces no es importante, una variable que entonces no es importante. Aquí lo que los contrafácticos nos van a permitir hacer es que de manera hipotética, porque no se van a dar en la realidad, sino que van a ser hipótesis que nosotros nos vamos a hacer a nosotros mismos. Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen un novio. Bueno, no, que ustedes tienen una novia o un novio, lo que quieran, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo me rapo? ¿Mi novia me seguiría amando o ya no me amaría, ¿no? Hipotéticamente, a lo mejor, no sé, ustedes no se van a rapar, pero hipotéticamente pensarían, si yo me rapara, sería un factor determinante, sería una condición suficiente para que ella me amara. Entonces, ustedes lo van a pensar de manera hipotética y a lo mejor le van a preguntar a su novia o a su novio, oye, si yo me rapo, ¿me seguirías amando o ya no me amarías? ¿No? No, pues pensándolo, pues a lo mejor sí ya no te amaría, porque la verdad es que pues tu cabello es lo único importante y lo único que me interesa de ti, ¿no? Y ninguna otra cosa me es importante. Entonces, encontraríamos una condición suficiente
¿no? Es decir, por ella misma se va a dar la condición Y. Pero a lo mejor puede ser que no sea un fenómeno que sea suficiente, sino que sea nada más necesario, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no les ha pasado que de repente les gusta a alguien, ¿no? Se les hace guapo o guapa y dicen, ah, mira qué chico tan guapo. Ya hay una variable necesaria, ¿no? Si se cumple la variable de física, ¿no? El físico tiene buen físico, ¿no? Pero a lo mejor ya cuando hablan con él o con ella, resulta que les caga porque es un mamón o una mamona, ¿no? Y entonces, esa otra variable ya no se va a cumplir y es en la combinación de estas dos variables en la que se cumpliría Y, ¿no? O sea, tiene que no ser mamón y además tiene que ser guapo para que a mí me guste y para que yo ande con él. Y, entonces serían necesarias ambas variables, pero no suficientes. No es suficiente ser guapo para que yo ande contigo, ni es suficiente que seas buena onda para que yo ande contigo, ¿no? Que no sea tóxica. Bueno, todos somos tóxicos en algún grado, o sea, nadie se escapa de ser tóxico. Entonces, eh, por ejemplo, si tú dices, no, es que para mí es importante que no sean tóxicos, como una variable que tú considerarías para no andar con una persona, a lo mejor terminaríamos quedándonos solos, ¿no? No andarías con nadie porque buscarías la pura perfección y pues el ser perfecto no existe, entonces andaríamos solos por la vida, ¿no? Bueno, creo que así queda un poco más claro esta parte, ¿no? Sobre las variables suficientes y necesarias. Y en el último punto, que son, digamos, que es el análisis de condiciones necesarias y suficientes, que es una combinación de ambas, lo que lo que haríamos sería seleccionar los casos positivos, luego identificar las condiciones causales comunes de todos ellos, es decir, de estos casos positivos, cuáles son las variables que en todos estos casos se repiten, ¿no? Luego también se va a evaluar el fundamento teórico, la verosimilitud de las condiciones necesarias así identificadas, es decir, que nosotros también metamos como un poco la mente ahí y digamos, sí, esto sí puede ser verdad, ¿no? O a lo mejor esto no, esto, aunque puede estar presente en todos estos casos, a lo mejor esto no es tan importante, ¿no? Aunque esté presente en todos estos casos, yo creo que por lógica no es importante, ¿no? Eh, Luego, por otro lado, sería decir si se aceptan estas características como condiciones necesarias legítimas, necesarias. Se identificarán todas las configuraciones causales que incluyen estas características, como ya lo vimos en el cuadro, ¿no? X1 está presente, X2 está presente, X3 está presente, y eso sería una configuración causal, ¿no? Particular. Luego, identificaríamos las configuraciones suficientes a partir del criterio de consistencia que ya vimos un poco cómo es, ¿no? Que a lo mejor quitemos otras variables y dejemos solo una y solo ella explique la variable dependiente Y, ¿no? Volvemos al ejemplo de, es que nada más te quiero por tu cabello, ¿no? Esa es una variable suficiente, entonces con ella es más que suficiente para explicar Y, es decir, el amor de mi pareja, ¿no? Habría que identificar estas configuraciones. Luego, también habría que reducir el número de configuraciones, es decir, qué configuraciones nosotros podríamos ir reduciendo, que a lo mejor también se encuentren en estas otras configuraciones, para que no repitamos y repitamos y repitamos y repitamos configuraciones, ¿no? Y en último lugar, pues se haría este análisis de contrafácticos, ¿no? Que es hacer una hipótesis de si faltara esto, ¿qué pasaría? ¿No? Por ejemplo, Max Weber se pregunta si hubiera faltado el elemento del protestantismo, ¿qué hubiera pasado con el capitalismo? ¿Se hubiera desarrollado igual o no se hubiera desarrollado igual, no? Entonces, bueno, eso sería como en términos muy, 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 muy generales, este asunto que yo sé que es como muy complejo,
Pero yo creo que cuando ustedes lo vuelven a revisar con los cuadros y con cómo están representados gráficamente en cada uno de estos cuadros, lo van a poder entender mejor. De cualquier manera, lo que yo les pediría de tarea, porque ya se nos acabó la clase, desgraciadamente, sería que podrían ir complejizando cada uno de los cuadros que ya tienen a partir de esta lectura, ¿no? Es decir, que vayan ustedes tomando una configuración, el método de la similitud, el método de la diferencia, las condiciones necesarias, las condiciones suficientes, todo esto. Y si tienen dudas, lo que podemos hacer es que no sea una tarea, porque sé que es pesado, que no sea una tarea para la próxima clase, sino que sea una tarea para dentro de 2 clases, ¿no? Y que la revisemos así, entonces, y que la hagan, no la hagan tan apurados, ¿no? Porque yo sé que está medio cabrón la cosa, entonces, un poco pesado, pero podemos hacerlo así, y que entonces lo revisemos hasta dentro de 2 semanas, ¿no? Y si quieren, lo que podemos hacer es que si todavía tienen dudas, hagamos como esto que les había planteado yo de las tutorías, ¿no? Que el viernes nos veamos a esta misma hora a las 4, y que aquellos que quieran presentarse, no es obligatorio, pues vayamos revisando sus cuadros como lo están planteando, y cómo podrían quedar a partir de esta última lectura, ¿no? Les pido perdón con todo mi corazón por dejarles estas lecturas, porque yo sé que son pesadas y que a lo mejor de repente el autor, como la duda de la compañera Diana, de repente mete ahí rollos que podrían parecer como súper difíciles de por qué pi, ¿no? Y uno piensa así, pi, pero pi representa 3.1416, ¿y esto qué chingados tiene que ver con esto, no? Y es como, pues no es tan así, ¿no? Es solamente una forma de representación. Y si quieren nos vemos el viernes, los que quieran, pues que nos veamos, ¿no? Y ya, los dejo libres porque sé que todavía tienen otra clase, entonces sean libres y nos vemos la próxima vez. Cuídense. Profe, Eu. bueno, ya el viernes vemos lo del cuadro, porque no entendí muy bien. Y además no sé si estoy bien. Entonces, si tenemos duda, nos conectamos este viernes a las 4, ¿no? A la misma hora. Sí, o si alguien quiere quedarse, todavía a platicar ahorita, podemos quedarnos. Gracias, profe. Ok. Entonces, nos vemos el viernes. Gracias. Sale. Hasta luego. Gracias. Nos Bye, vemos, bye. Tris. Adiós, profesor. Bye, bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. Prof, ¿Qué pasó? prof, para la próxima clase es la próxima lectura, entonces. Sí. O sea, ¿ya acabamos con esta? Ok. Sí. Nos vemos, profe, cuídese. Profe, están preguntando en el chat si va a grabar las sesiones del viernes. Sí, la grabaré para los que no puedan estar y les interese estar, que se quede ahí, ¿vale? Ok, profesor, muchísimas gracias.